El conflicto en Ucrania ha hecho muy visible las enormes divisiones que hay entre los europeos y, bueno, también las grandes extremismos que hay en la propia Unión Europea, en particular en sus instituciones. Y bueno, esto podría acabar al final que se disolviera la Unión Europea o cuando menos que salieran varios países de la Unión Europea de su seno porque sencillamente no les conviene. Y es que de entrada, ¿no? Entre los europeos no ha habido unidad real en torno a lo que hay que hacer con Rusia. Porque si bien la mayoría cae finalmente en el discurso de que a los rusos, bueno, hay que castigarlos muy fuerte, hay que ponerles sanciones y todo esto. De todos modos, es una realidad también que hay muchos países que nunca estuvieron de acuerdo con las sanciones económicas contra Rusia y que al contrario, ¿no? Ellos prefieren tomar una posición más neutral, como por ejemplo Hungría. Y estos países, no solo fue Hungría, pues pusieron el ejemplo de que tomando unas posiciones mucho más moderadas en torno al conflicto entre Ucrania y Rusia, un conflicto que por cierto no le corresponde atender a la Unión Europea, porque Ucrania no es parte de la Unión Europea, al final están siendo mejor librados Hungría que el resto de la Unión Europea, que sí entró en este conflicto, puso sanciones y ahora está siendo pues muy castigada por la propia Rusia. Pero por otro lado también hay muchos países de la Unión Europea que no quieren que entre Ucrania, a pesar de que muchos países sí quieren que entre. O sea, hay una muy fuerte división y mucho extremismo y radicalismo sobre el ingreso o no de Ucrania. Y quieren meterlos a algunos países vía fast track, otros no, y muy probablemente si ingresa Ucrania a la Unión Europea, algo que por cierto los rusos no vetan, los rusos no quieren que Ucrania entre a la OTAN, porque es una alianza militar. Pero a una comunidad económica, pues no tenían problema. O sea, lo ha dejado claro. Entonces Rusia no lo veta, pero sí otros países no quieren a Ucrania ahí y podrían acabar también saliéndose finalmente de esto, de esta unión y mejor, bueno, pues quedarse como países, pues otra vez soberanos e independientes. Finalmente Reino Unido se salió de la Unión Europea y las cosas siguen pues más o menos igual. No ha cambiado mucho, que digamos. Y eso sí, han retomado el control de, bueno, su propia moneda, su propia economía, sus propias fronteras, su propia migración. En cambio, ahorita vemos cómo el gobierno de Bruselas impone condiciones, por ejemplo, a España, impone condiciones a Italia, impone condiciones a otros países, y bueno, es algo que se nota muy claramente que hay muchísima inconformidad europea. Bueno, eso más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Como recordarán, Ucrania solicitó en su momento oficialmente su membresía en la Unión Europea. Esto aproximadamente en el mes de febrero. Y en ese entonces, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aseguró que Kiev es uno de los nuestros y lo queremos, o sea que formara parte de este organismo. Sin embargo, actualmente, la Unión podría incluso dejar de funcionar correctamente o incluso desintegrarse por completo si se uniera Ucrania y otros posibles candidatos para la membresía, como Moldavia, Georgia, Albania y otros estados balcánicos. Esto lo advirtió un colaborador, Andreas Klug. Y es que de acuerdo con el analista, otorgar la membresía plena a Ucrania ahora crearía tantos problemas para la Unión Europea que el bloque, que para empezar nunca fue un modelo de gobernanza efectiva, podría romperse o incluso llegar a dividirse para siempre. Esto de acuerdo a un artículo publicado en Bloomberg. Klug sugirió que apresurar las candidaturas de membresía de los países era una muy mala idea, no solo porque sus economías, sistemas legales y otras instituciones no están preparadas, sino que constituiría a una imprudencia por parte de la Unión que aún tiene que resolver las tensiones básicas e intrínsecas entre bloques, entre la absorción de nuevos países y sobre todo de la integración de los que ya forman parte de la Unión. Y es que debemos recordar que desde que inició este conflicto entre Rusia y Ucrania, más países se han sumado a la negativa de que Ucrania forme parte de la Unión. Incluso los miembros de la OTAN
en algunas ocasiones han estado muy renuentes a que Ucrania forme parte también de este organismo. Con cada una de las 7 rondas de ampliación, desde los 6 países originales hasta los 27 actuales, el funcionamiento de este programa, de este conjunto, se ha vuelto más complicado y difícil de manejar. El creciente número de instituciones y comisionarios que cada país nombra uno es lo de menos, como lo es el caos del lenguaje, las tradiciones, los intereses nacionales, el estilo de vida. El problema real es que la Unión Europea, a medida que crecía, que iba uniendo aliados, por así decirlo, no reescribió sus tratados como tal lo suficientemente a fondo, por lo menos, como para permitir que el bloque se mantuviera coherente y se ocupara de los problemas del mundo real. Porque si se dan cuenta, es muy fácil que la Unión Europea o estos líderes o estos comisionados hagan su pequeña reunión en un circulito y todo el mundo hable y diga las cosas que consideran que son más importantes. Pero fuera de esa oficina, ese enorme edificio que es la Unión Europea, realmente no se hace nada. No hay diferencias en lo que es la vida cotidiana de España, no hay diferencias en Francia, en el Reino Unido, en ninguno de estos países como tal. Los primeros, que son las potencias, por así decirlo. Sin embargo, países más pequeños que también forman parte de esta unión no ven los beneficios de pertenecer como tal a ella, porque son rezagados, no son hasta cierto punto de mucha importancia para los países más potencia. Sin embargo, lo importante es la zona, el territorio que ocupan, y los miembros más poderosos, los líderes, pueden hasta cierto punto tener cierta influencia en estas naciones. Sin embargo, realmente en la vida cotidiana no hacen nada. Se reúnen, gastan miles de millones de euros en estas reuniones y al final de todo no hay un cambio verdadero a nivel global. Al mismo tiempo, este analista señaló que de acuerdo a las reglas de los tratados existentes, incluso un solo miembro puede vetar a cualquiera de los que intenten ingresar y por lo tanto detener una acción conjunta efectiva. Este y otros defectos de diseño casi condenan a la Unión Europea al fracaso cada vez que surge un gran problema. Y lo vimos además que Bruselas no tiene ningún mecanismo para expulsar a los miembros errantes cuando violan las reglas del bloque, señalando la disputa sobre el Estado de Derecho en curso entre la Unión Europea, Hungría y Polonia. Ese segundo, Hungría, fue el que actualmente vetó el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Diversos países de este organismo intentaron que Hungría fuera vetado a su vez y que no tuviera la posibilidad de voto, para que así pudiera como tal entrar Ucrania a este organismo. Sin embargo, son solo palabras. Solo es la intención de la Unión Europea de verse como el buen samaritano, el que quiere que Ucrania ingrese a su organismo. Sin embargo, no van a poder. No porque no puedan como tal debido a este problema del veto, sino simple y sencillamente la Unión Europea no quiere que Ucrania ingrese a su organismo. Podría ser con la intención de beneficiarse económicamente hablando por lo rico que es hasta cierto punto Ucrania con referente al gas, al petróleo y al grano, que son cosas que en este momento la Unión Europea necesita a gritos. Sin embargo, actualmente este problema entre Ucrania y Rusia simple y sencillamente no lo va a permitir. La Unión Europea no está preparada para una guerra contra Rusia. Ya se dieron cuenta de la dependencia prácticamente total que tienen por parte de Rusia, aunque no lo quieran admitir, aunque no se deje a ver a simple vista. Sin embargo, no es algo que vayan a permitir. Incluso el propio Zelensky ya reconoció que la Unión Europea no lo va a aceptar como miembro. Ya se dio prácticamente por vencido. Casualmente empiezan los pequeños bloqueos de gas a la Unión Europea.
Nadie se da cuenta de la presión que también está ejerciendo Ucrania, no solo para ya no el intentar ingresar a este organismo, sino para seguir recibiendo dinero por parte de estos países. Entonces sí, es muy interesante cómo la Unión Europea en este momento podría incluso llegar a separarse si no logran llegar a un acuerdo. La mayoría de los países quieren que Ucrania ingrese hasta cierto punto, pero una buena cantidad de naciones están en contra, porque no se van a arriesgar a pelearse con Rusia. Y en cualquier momento, en el dado caso de que continúe la presión en este organismo, podrían llegar a destruirse entre ellos, a destruir esta unión y cada quien por su lado y cada quien haga como pueda para intentar sobrevivir a todas estas sanciones que han emitido en contra de Rusia. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.